Hola chicos, hoy vamos a hablar del peso molecular. ¿Y qué es el peso molecular? Peso molecular, como vemos aquí, la palabra es molecular, entonces es moléculas, no es átomos, moléculas. Y el peso es cuánto pesa, así como uno pesa, las moléculas también pesan, ¿verdad? Pero es diferente. Entonces, el peso molecular es esta ecuación. Y tú me dirás qué significa esta ecuación. Es la suma de átomos por su peso atómico. Como habíamos visto, y te lo voy a dejar aquí arriba en un enlace, cada átomo tiene un peso. ¿Y cómo se mira eso? A partir de la tabla periódica. Y todo el video de la tabla periódica está aquí arriba. La explicación más breve de esto, de qué es el peso molecular, es lo que pesa una molécula por medio de la suma de los pesos atómicos, o sea, los pesos de cada átomo. Entonces, pensémoslo así. Tengo una molécula. ¿Qué es una molécula? Es una aglomeración de átomos. Entonces, pensemos así fuera de la caja, que nuestra molécula está conformada por 3 manzanas y 2 peras. Entonces, mi peso molecular es la suma de los pesos de esas 3 manzanas y esas 2 peras. Así de sencillo es el peso molecular. Son sumas y multiplicaciones. Entonces, no te tienes que afligir, es sencillo. Para hacer un ejemplo breve, vamos a usar esta molécula. Muy bonita, esta se llama cloruro de vinilo. Y si no has escuchado las noticias, esta molécula es muy importante para el tema del desastre de Ohio, que te voy a dejar aquí el video del desastre de Ohio, que ahí vemos todo el tema químico atrás de eso, o sea, qué es esta molécula, cuál es su función en la industria y qué temas de seguridad hay que tener en cuenta. No se habla tanto del desastre como tal, sino de la química atrás de ese desastre. Entonces, esta es la molécula de cloruro de vinilo. ¿Y cómo voy a determinar su peso molecular? A partir de sus átomos que habíamos dicho. Entonces, el paso 1 es contar el número de átomos. Y vemos que tengo un átomo de cloro. Esa es la primera identificación, un átomo de cloro y tengo solo uno. Tengo 2 átomos de carbono. Entonces ya identificamos, es un átomo de carbono y son 2. Y aquí abajito tenemos un átomo de hidrógeno y son 3 átomos de hidrógeno. Muy importante para todo esto. El número de átomos son 6, es decir, que el total de átomos en mi ecuación tiene que ser un total de 6 átomos. Entonces, ¿cómo voy a determinar el peso molecular? Lo voy a hacer a partir de los pesos atómicos de cada átomo. ¿Y cómo lo hago? Es a partir de la tabla periódica que te había dicho antes. Y nos vamos a buscar cada elemento. Sabíamos que había un cloro, un carbono y un hidrógeno. Y aquí arribita está su peso atómico de cada uno de ellos. Entonces, el peso atómico del carbono ya sabemos 12.0115 gramos por mol, el peso atómico del cloro es 35.453 gramos por mol y el peso atómico del hidrógeno es aproximadamente de 1 gramo por mol. Entonces, el peso molecular se realiza por la siguiente parte. Te recomiendo que todo esto lo anotes en una esquina, en tu hoja. Eso es lo que hacía yo. Agarraba una esquina de mi hoja y apuntaba a cada uno de ellos. Entonces sabemos que cloro tiene 1, carbono son 2 átomos, mi 2 ahí todo feo, hidrógeno son 3. Te lo recomiendo para que no te, a la hora de un examen, no te asustes o pueda hacer que te confundas. Entonces, tener todos los datos en un lado permite a la mente ordenar las ideas rápidamente. Yo lo hacía mucho en mis exámenes y me ayudaba bastante. Entonces, y también aquí te recomendaría poner su peso. Entonces, es 35 para el cloro, 12 para el carbono y 1 aproximadamente su peso atómico. Entonces, el peso molecular del cloro. El peso molecular de la molécula de cloruro de vinilo se saca a partir de esto, ¿verdad? Ya teniendo nuestra información, sabemos que sería el número total de cloros, que son 1, por su peso del átomo de cloro, que es 35 aproximadamente, más el número de carbono, son 2, el peso del carbono, que es aproximadamente 12, más el número de hidrógenos, que son 3, por el peso del hidrógeno, que es
1 aproximadamente. Recuérdense, en toda ecuación de mate, la multiplicación va primero, es decir, que primero tengo que hacer esta ecuación y esta ecuación antes de sumarlo todo. Entonces nos daría lo siguiente, que nuestro peso molecular es un átomo de cloro por 35.453, que lo había dicho, más 2 por 12.015, más 3 por 1.00797 gramos por mol. El peso molecular total de esta ecuación es igual a 12.498 gramos por mol. Y eso es cómo sacamos el peso molecular. De acuerdo, primero tengo que hacer aquí, después aquí y después aquí. De último se suma lo que nos da en los paréntesis. Muy importante porque te puedes confundir a la hora del examen. Ya teniendo el peso molecular, ya podemos hacer otras ecuaciones. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta los principios de mate y que peso molecular no es tan difícil, es más que todo la suma de los pesos de cada átomo dentro de una molécula. Entonces, suerte, no es tan difícil como parece y cualquier duda me comentas. Suscríbete por favor a mi canal, estaré subiendo videos muy próximamente, sea de desastres químicos o de química pura.